abre tu boca y yo la llenaré. ¿Han visto ustedes en la naturaleza, en las aves, de cuando la madre le trae comida a sus polluelos? ¿Y saben lo único que tienen que hacer los polluelos? ¿Qué es? ¿Verdad? Lo único que tienen que hacer es abrir la boca. Porque la madre que hace el sacrificio, que hace el esfuerzo, que viaja kilómetros quizás para traer comida a sus polluelos, y ya cuando los polluelos ven llegar a la madre, solamente tienen que abrir la boca. Es lo único que tienen que hacer. Y de alguna manera Dios usa esa metáfora en nosotros para hacernos entender que Él va a sustentar nuestra vida en todos los sentidos. En todos los sentidos. Que Él y Dios, de alguna manera, si nosotros, leímos este verso, hablaba de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Habla de su pueblo que dice: yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. De alguna manera está hablando de su pueblo, de ese pueblo que él sacó de la tierra de Egipto, de esa esclavitud, y que Él los llevó por camino al desierto, y que Él les dio esa promesa que Él estaría con ellos siempre. Siempre. Solo bastaba que el pueblo clamara a su Dios para que Dios los escuchara. Solamente. Y entonces ese Dios ve a su pueblo y una y otra vez Dios habla con su pueblo, y en esta ocasión le dice: abre tu boca y yo la llenaré. Pero aunque estas palabras fueron en aquel tiempo para su pueblo, estas palabras también siguen siendo para nosotros hasta el día de hoy. Para ti, para mí y para cada uno de aquel que quiere pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad? Y Dios, de alguna manera, Dios nos dice: solamente abre tu boca y yo lo llenaré. Que yo lo llenaré. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que esos polluelos abran su boca para recibir el alimento? Es el hambre, ¿verdad? El hambre. Ese hambre es lo que los hace abrir su boca para recibir ese alimento. De la misma manera nosotros, lo que va a provocar que abramos nuestra boca es el hambre de Dios en nuestra vida. El hambre de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos hambre, no abrimos la boca. No abrimos nuestra boca. Pero cuando nosotros hay hambre, ¿verdad? Pues abrimos nuestra boca. Entonces, lo que hace que nosotros abramos nuestra boca es el hambre de Dios en nuestra vida. El hambre de Dios en nosotros. Y mucha gente eso lo puede interpretar como un fanatismo. Que estemos fanatizados por una religión, fanatizados en la Biblia, fanatizados en la iglesia, fanatizados en esto.
Pero Dios no lo llama de esa manera. De alguna manera, eso es tener hambre de Dios, deseo de más de Dios en nuestra vida, más de Dios en nosotros. Cuanto más abrimos nuestra boca para recibir más de Dios, es mucho mejor para nosotros. Es mucho mejor para ti. Yo le digo a la gente, no porque tú te congregues todo el tiempo en la iglesia y busques de Dios, quieras que es traducir eso como un fanatismo. Cuando nosotros lo hacemos de alguna manera, sin ningún sentido y sin ningún propósito, se vuelve un fanatismo. Pero cuando nosotros lo hacemos con un verdadero sentido, ¿verdad? Y sobre todo con el propósito que Dios tiene, eso se vuelve nuestra forma de vida, nuestra forma y nuestra manera de relacionarnos con Dios, Entonces, de alguna manera Dios dice: solo abre tu boca y yo lo llenaré. ¿Quién es aquel que abre su boca? Aquel que tiene hambre, aquel que tiene deseos de Dios. Entonces nuestro pensamiento tiene que cambiar y tenemos que trabajar constantemente con eso, con nuestra mente, con nuestro pensamiento. Si algo tenemos que luchar es con nuestros propios pensamientos. Si algo que tenemos que luchar es con las ideas que vienen en nuestra mente. Amén. Aquello que nos quiere descontrolar, nos quiere alejar de esa conexión con Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que llevar nuestra mente a la obediencia a Dios. Amén. A través de su palabra. Entonces Dios dice: solo abre tu boca y yo lo llenaré. Y cuando dice yo lo llenaré, está hablando de ese alimento, pero también habla de sustento, del sustento en nuestra vida, del sustento en nosotros. ¿Quién es aquel que va a poner toda su confianza en Dios, que va a poner toda su esperanza en Dios y que Dios lo abandone y que Dios lo deje? Por supuesto que eso no va a ocurrir. Amén. Porque el Dios que nosotros conocemos es el Dios que dice: solo abre tu boca y yo te sustentaré. Te sustentaré. Y cuando dice abre tu boca y yo la llenaré, te daré en abundancia. En abundancia. Llenar es abundancia. Abundancia. Y parece que esto no lo entendía el pueblo de Dios. El pueblo de Israel no entendía que ellos tenían a un Dios que podía sostenerlos, sustentarlos, que Dios le daría lo mejor que ellos pudieran desear, lo mejor. ¿Ven? No lo entendían, no lo comprendían. Bueno, pues esa misma situación existe hoy en día en nuestras vidas. Existe hoy en día en nosotros, porque la lucha que tenemos con nuestra mente, la lucha que tenemos en nuestro corazón, es no abrir nuestra boca para desear más de Dios. Amén. Para desear más de Dios, para tener esa hambre de Dios en nuestra vida. Amén. Y eso es una realidad, hermanos. ¿Qué es lo que ocasionaba que el pueblo de Dios no recibiera estas bendiciones de parte de Dios? Digo, esto es una promesa que Dios le dio en primer lugar a su pueblo Israel, ¿verdad? En primer lugar
a su pueblo, porque está hablando dice, yo soy el que te hice subir de Egipto, yo soy tu Dios, el que te hice subir de la tierra de Egipto. Está hablando de su pueblo Israel, de ese pueblo que él escogió. Pero ese pueblo no quiso, no tuvo hambre de Dios. ¿O cuántas veces Dios le dijo a su pueblo que lo había dejado, que lo había abandonado? Porque no tuvieron ese deseo, no tuvieron esa hambre de Dios. Pero sin duda esto también nos lleva a nosotros a entender, amén, que el nosotros tener hambre de Dios, amén, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que puede ser en nuestra vida. Entonces dice el Señor, solamente abre tu boca y yo la llenaré. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden abrir su boca en esta noche? A ver, ábrala. Ábrala. Hasta que desde acá se ve hasta la campanilla. Esos polluelos abren el pico, ¿verdad? Así, mire, y están queriendo alcanzar el alimento. Y de alguna manera Dios mira la naturaleza y Dios miren, solamente necesitan abrir su boca porque yo quiero llenar, yo quiero saciar, yo les quiero dar lo mejor, dice el Señor. Pero hay algo, hay situaciones en nosotros que no nos deja abrir en nuestra boca. Y vamos a ver qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel, porque eso nos va a ayudar a entender. Eso nos va a ayudar a entender, y de alguna manera nosotros tenemos que trabajar en nuestra persona, tenemos que trabajar en nuestro ser, en nuestro pensamiento, porque la palabra de Dios es para eso, ¿verdad? Para ayudarnos a entender y de alguna manera nosotros cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra idea, cambiar nosotros nuestros pensamientos. Inclusive hay pensamientos en nosotros que nos han hecho daños espiritualmente. Hay hábitos en nosotros que nos han hecho daños en nuestra mente, que no nos ha permitido abrir nuestra boca para recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Hábitos, pensamientos, amén, que hemos hecho y que de alguna manera ha cerrado la bendición de Dios en nuestra vida. Veamos entonces qué sucedió con el pueblo de Israel. Una vez más, el verso 10 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, ¿verdad? Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Diga, no oyó la voz. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Que cuando no oímos la voz de Dios, cuando no abrimos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, nos volvemos quizás solamente, no sé, como el pueblo de Israel podía profesar tener a un Dios, como nosotros también profesamos tener a un Dios, ¿verdad? El Dios grande, el Dios poderoso y el Dios bondadoso. Y como el pueblo de Israel también podía decir, pues nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios bondadoso, pero en la realidad Dios mismo decía, pues a mí no me llamen su Dios. A mí no me llamen su Dios porque yo no soy o más bien ustedes no han sido el pueblo de quien yo he dicho que haría, o lo que haría con ese pueblo. Sobre todo cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado,
sobre todo cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando el pueblo de Israel decía: nosotros tenemos a un Dios poderoso, sí, pero tú estás cautivo, pero tus ciudades están destruidas, pero tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocasionaba que ese Dios no hiciera con ellos lo que dijo que él haría? Principalmente que ellos no escucharon su voz. No escucharon su voz. Entonces, pongamos énfasis en eso. Porque Dios, si dice estas palabras, Dios no lo dice nada más por decir. Dios lo dice porque realmente sucedió. La razón porque Dios no cumple su propósito en nosotros o en el ser humano es porque dejamos de escuchar la voz de Dios. Dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Amén. Y a veces cuando Dios nos habla, queremos hacer como que Dios no nos habla. Cuando Dios nos ha tocado el corazón y Dios dice: mira, yo quiero que andes por esto, yo quiero que vivas así, pero parece que nos desatendemos de esa voz y no oímos a la voz de Dios. Entonces, ese es el primer punto, digamos, o el punto de partida, porque muchas veces nosotros dejamos de recibir de Dios o cerramos nuestra boca para recibir de Dios. Dios dice: ahí está, pero tú tienes la boca cerrada. Tú no abres tu boca para recibir la bendición. Tú la tienes cerrada porque también has cerrado tus oídos. Ya no eres sensible a mi voz. Entonces dice Dios: pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? No escuchó su voz. Entonces, en esta noche, si usted quiere llevarse algo en esta noche de este lugar, es decirle a Dios: Señor, abre mis oídos para escuchar tu voz. Quiero ser sensible a tu voz a cada momento y a cada instante. Mire, cuando un servidor, y voy a hablar por mí, yo sé que el pastor Chu y mi esposa tienen de alguna manera el mismo sentir, pero cuando nosotros nos paramos en este lugar para dar un mensaje, de alguna manera tiene que ser o tendría que ser con el temor de Dios en nuestro corazón, y que nada de lo que nosotros hablemos en este lugar es personal, sino todo tiene que ser porque Dios de alguna manera así quiere que nosotros la hablemos. Entonces, siempre le hemos dicho a Dios en nuestro corazón, siempre le hemos dicho a Dios: Señor, las palabras que yo he de dar en ninguna manera tienen que ser nada personal. Si de alguna manera yo interpreto el mensaje y lo puedo expandir hacia ustedes o lo puedo compartir, pero no es de alguna manera una imposición mía o una imposición de cualquiera que quiera hablar, sino todo lo contrario. Lo que menos que queremos hacer nosotros es que esta palabra la usemos de una manera para manipular el corazón de cada uno de ustedes, sino ser siempre bien claros qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Es lo único, exponer lo que Dios quiere para su pueblo, y eso es todo. Y eso es todo, mi hermano.
Y bueno, a veces nosotros compartimos el mensaje y hablamos el mensaje, y porque el pueblo de Dios de alguna manera traduce ese mensaje como que, pues es el hermano Frank el que está hablando, ¿verdad? No es Dios el que me habla. De alguna manera es el hermano Chuy, y pues ya se enteró por ahí que yo ando así, yo ando acá, y ya me está apedreando, ¿verdad? De alguna manera queremos usar eso de forma personal. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros cerramos nuestros oídos. Cerramos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, y por mucho que nosotros pensemos, pero es que es el hermano que me lo quiere decir a mí, es él el que esa palabra, de alguna manera el mensaje lo adaptó a mi vida. Amén. Y de alguna manera cerramos nuestros oídos y decimos, no, eso no es para mí. ¿Qué es lo que estamos ocasionando en ese momento? No escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel le sucedió lo mismo con los profetas. Ustedes vayan a ver la historia de los profetas. No los escuchaban. A Jeremías no lo escuchaban. A Isaías no lo escuchaban. Endurecían su corazón porque pensaban que solamente hablaba para traerles calamidad, solamente hablaba para traerles mal. Entonces no le escuchaban porque endurecían su corazón para escuchar la voz de Dios. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que cerrar nuestro corazón. Hay veces que yo estoy sentado en el lugar donde ustedes están y estoy recibiendo la palabra y viene a mi mente. Yo por eso le digo a usted, porque de alguna manera me ha tocado ocasiones donde estoy en ese lugar y he escuchado el mensaje y el enemigo pone a mi mente esos pensamientos. No le escuches, ya lo está diciendo por ti. Así el enemigo nos pone en nuestra mente. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a eso, cuando nosotros cerramos los oídos, entonces también cerramos nuestra boca para recibir al Señor. Pero cuando nosotros abrimos nuestros oídos a esa palabra, amén, y cuando nosotros decimos, amén, Señor, si estoy fallando en esa área, ayúdame y enséñame a rectificar mi vida. No estás obedeciendo al pastor, no estás obedeciendo al líder, estás escuchando la voz de Dios. Amén. Porque una de las responsabilidades para nosotros al estar en este lugar, y creo que para cualquier pastor, es que Dios hable a sus vidas y a la vida de ustedes. Amén. Esa es una de nuestras responsabilidades. Es algo que le hemos pedido a Dios, nosotros le hemos pedido a Dios mucho, que de verdad Dios sea el que hable a su vida de ustedes. Pero de nada va a servir que cuando Dios quiera hablarnos, nosotros cerremos nuestros oídos. Amén. Y es lo que le sucedió al pueblo de Israel, que cuando Dios enviaba a un profeta, enviaba a uno, enviaba a alguien, lo mataban. Enviaba a otro, lo mataban. Enviaba a otro. Bueno, Dios envió a su hijo y lo mataron por no querer escuchar la voz de Dios. Entonces a veces nosotros nos encontramos en esa posición de no oír la voz de Dios. Entonces no importa quién hable, hermanos, quién comparta la palabra, pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. Amén. Dios va a hablarnos. Tenemos que abrir nuestros oídos. Y no es el pastor, no es el líder, no. Dios nos está hablando. Y usted va a decir, hermano, Dios también me habla en mi casa. Dios también me habla en el camino. Dios me habla cuando yo leo la palabra. Por supuesto que sí. Pero también dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y a otros evangelistas
¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de perfeccionar a la iglesia de Cristo. Amén. Por eso Dios estableció. Y de alguna manera, hermanos, Dios nos da una palabra para que ustedes caminen a esa perfección, o caminemos a esa perfección en su palabra. Gloria al Señor. Entonces, yo sé que Dios le habla a usted. Yo sé que Dios le habla en su casa, en su hogar, donde usted quiera, Dios le puede hablar. Amén. Pero hay ocasiones que Dios nos habla a través de sus siervos. Y es la situación que tenía el pueblo de Israel. Es la situación cuando nuestro maestro vino nuestro maestro dijo estas palabras, lo dijo a su pueblo Israel, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus polluelos y no quisiste? Porque Dios habla a través de sus siervos. Dios habla a través de sus profetas. Pero muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos porque pensamos que no es un asunto personal, que es un asunto de nosotros. Y tenemos que abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Una de las maneras que nosotros cerramos nuestra boca para no ser bendecidos es también no escuchando la voz de Dios. No escuchando la voz de Dios. Porque es lo que Dios le dice en contexto. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Entonces vamos a llevarnos algo en esta noche. Decirle: Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos. Yo quiero escuchar tu palabra. Cuando predique el pastor Chuy, cuando predique el pastor Frank, cuando predique la pastora Odi, yo quiero escuchar tu palabra. Yo no quiero escucharlo a él, yo quiero oír tu voz. ¿Sabe cuántas veces no salimos bendecidos de este lugar porque pensamos que el hermano está hablándonos a nosotros directamente? ¿Sabe cuántas veces dejamos las bendiciones de Dios truncadas porque nuestra mente se bloquea? Porque pensamos que es el hombre el que nos está hablando. Amén. Y es Dios que quiere tratar a nuestra vida. Es Dios que quiere de alguna manera darnos una dirección en nuestra vida. Amén. Sea quien hable, pero de alguna manera tenemos que tener los oídos abiertos a lo que Dios quiere hablarnos en ese momento, a lo que Dios quiere darnos en ese momento. Gloria al Señor. Entonces Dios dice: pero Israel no oyó mi voz. ¿Cómo Israel podía escuchar la voz de Dios? A través de sus profetas, a través de sus siervos. Porque Dios así ha trabajado desde el principio, ¿verdad? Porque Dios no hablaba directamente con su pueblo. Dios usaba a sus siervos. Dios usaba a sus sacerdotes. Dios usaba a sus ministros para poder hablar con su pueblo. Y Israel dijo: no quisieron escuchar, no quisieron oírme, no quisieron escucharme. Y el segundo punto que dice Dios es: Israel no me quiso a mí. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Israel no me quiso a mí. Prefirió su trabajo, prefirió sus cosas personales, prefirió esto, prefirió aquello, pero Israel no me quiso a mí. Amén. Y a este punto que llegamos es cuando nosotros estamos apasionados por Dios, cuando nuestra pasión es Dios. Y cuando Dios dice que no lo quisieron a Él, es precisamente porque lo abandonaron. Abandonaron a Dios por otras cosas. Abandonaron a Dios por tanto trabajo, tanto que hacer. Abandonaron a Dios por todo. Y dice Dios: Israel no me quiso, no me prefirió,
No me quiso, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos preferido a Dios? ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido a Dios? Por eso les decía, cuando alguien tiene hambre, abre la boca, ¿verdad? Y Dios usa esa metáfora porque dice, aquel que tiene hambre, abre la boca. Los pajarillos tienen hambre y abren la boca o abren el pico, ¿verdad? Para recibir el alimento. Entonces nosotros cuando tenemos hambre de Dios, ¿verdad? Cuando vivimos, nuestra vida gira en torno alrededor de lo que Dios hace por nosotros. No nos cansamos de buscarle. No nos cansamos de servirle. Amén. Yo sé, ustedes me han escuchado a mí decirles, hermanos, entre más te congregues, mejor. Amén. Entre más busques de Dios, mejor. Y usted va a decir, el pastor quiere tenernos ahí todo el tiempo. No, el pastor lo que quiere es que estemos ahí, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios todo el tiempo nos ha llamado para estar en su casa? Siempre. Para estar en su santo templo. Para deleitarnos en la hermosura de su santidad, dice Él. Amén. Porque es ahí donde se ve nuestro deseo por estar en la presencia de Dios. Que lo preferimos a Él antes que cualquier otra cosa. Amén. Ya para lo demás habrá tiempo. Ya para lo demás, porque Dios nos da tiempo para todo. Pero cuando se trata de buscar, cuando se trata de preferirlo a Él, hay que preferirlo, hermano. Hay que preferirlo, porque entonces tú estás abriendo tu boca para recibir la bendición del Eterno. Es una muestra de que abres tu boca para recibir de Dios. Aleluya. Israel no me quiso a mí, dice. No me quiso a mí. No me prefirió. No me prefirió. Imagínense cuántas veces nosotros no hemos preferido estar en la casa de Dios y preferir otras cosas. ¿Cuántas veces? Eso se traduce en que cerramos nuestra boca para ser bendecidos. Entonces yo te digo algo, hermano. El segundo punto que vas a aprender hoy es preferir a Dios antes que todas las cosas. Amén. Olvídate que el hermano Frank quiera tenerte aquí todos los servicios. Ya eso déjalo atrás. Piensa que Dios quiere que lo prefieras a Él. Que lo prefieras a Él más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Amén. Entonces Israel dijo, Dios dice de su pueblo, no me prefirió a mí, no me quiso a mí. Por tanto, dice el verso 12, los dejé. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Los dejó. Los dejó. Por tanto, los dejé. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Qué es caminar en sus propios consejos? ¿Qué es, hermanos? Es autoconsejarnos, ¿verdad? ¿Sí o no? Autoconsejarnos. Y es que el autoconsejo, si nosotros vemos esa parte, lo que es el autoconsejo, no es bueno autoconsejarnos, así como no es bueno automedicarnos, no es bueno autoconsejarnos.
¿Qué sucede cuando nos autoconsejamos? El consejo no es rígido, ¿no? El consejo, el autoconsejo siempre va a querer beneficiarnos a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, el pueblo de Israel caminaba en sus propios consejos. De alguna manera ellos decían: nosotros servimos a Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros buscamos a Dios, nosotros tenemos la ley de Dios, tenemos los mandamientos de Dios. Sí, tenemos los mandamientos de Dios, pero ellos habían acomodado a ese Dios a su manera, no como Dios les dijo que obedecieran sus mandamientos, sino que ellos se autoaconsejaron, siguieron sus propios consejos de cómo adorar a Dios, de cómo servir a Dios y de cómo amar a Dios. Entonces ellos siguieron sus propios consejos. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos nuestros propios consejos? Amén. ¿Qué sucede? Que tú vas a preferir darte beneficio a ti y no realmente a lo que Dios quiere. Por ejemplo, ¿a qué horas es el servicio el día sábado? ¿A qué horas? A las 6. ¿Y qué dice tu mente? ¿Qué dice tu mente? ¿O qué dice? ¿Qué consejo te das? ¿Qué consejo te das antes de venir? Voy a llegar 6:40. Al fin que en la alabanza se alargan, ¿verdad? Ese es un autoconsejo, ¿sí o no? Entonces, un ejemplo así puede ser cualquier otro ejemplo, pero siempre el autoconsejo va a traer beneficio a nosotros, o es lo que nuestros oídos quieren escuchar, o lo que nosotros queremos escuchar. Si nosotros vamos al psicólogo, y un buen psicólogo, ¿verdad? Y hablamos con ellos y le hablamos de nuestro problema, le hablamos de esto y del otro, ¿sí? Si ese psicólogo, ¿verdad?, es profesional, nos va a decir, es punto y aparte, digamos, no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero de alguna manera es un ejemplo. Si ese psicólogo es profesional, nos va a decir: usted necesita corregir estas áreas y estas áreas y estas áreas y estas áreas y estas áreas en tu vida, porque tú eres el que estás mal, no las personas, sino tú estás mal en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿verdad? Un buen psicólogo que nos analiza y que ve nuestra conducta y que profesionalmente nos dice qué es lo que estamos mal, ¿sí? Pero eso no es lo que nuestros oídos querían escuchar. Porque lo que nuestros oídos querían escuchar era: es que a ti te hacen esto, te hacen lo otro, te hicieron esto, mira por esto, ay, pobrecito de ti. Eso es lo que nuestros oídos quieren escuchar. Pero realmente escuchar el consejo, no queremos. Entonces decimos: ay, ese psicólogo, no, hombre, no sabe, no sé en qué universidad estudió, pero no sabe, no me dijo nada, porque no nos dijo lo que queríamos escuchar. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. Dios nos habla, y cuando Dios nos habla, y no precisamente es lo que no queremos escuchar. Dios nos habla y muchas veces es lo que nos duele, lo que nos incomoda, lo que no nos gusta. Pero de alguna manera eso es lo que nos va a hacer buenas personas. Es lo que nos va a hacer que podamos nosotros abrir nuestra boca para recibir la bendición de Dios. El autoaconsejarnos. Por eso Dios dijo: yo los abandoné en sus propios consejos. Ellos dicen amarme, ellos dicen servirme, ellos dicen, pero miren en la condición en que está. Si están en esa condición, es porque mi pueblo no escuchó mi voz. Entonces, hermanos, cuidado con el autoconsejo.
Cuidado, porque el enemigo te puede hacer sentir que tú estás bien espiritualmente, aunque no te congregues. El enemigo puede hacerte sentir bien, que tú estás bien y que no te hace falta más, porque eso es un autoconsejo. Pero la realidad es que Dios dice todo lo contrario. Y es la razón por la que Dios dice, bueno, de alguna manera tú quieres acomodar a Dios a tu manera, a tus horarios y a tu forma de vivir. Tú acomodas a Dios. No es que nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios, sino nosotros adaptamos a Dios a nuestra forma de vida. Es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ellos nunca dijeron no tener a un Dios. Ellos nunca negaron a su Dios, donde quiera que fueron. Nunca negaron a Dios, pero dejaron de oírlo. Dejaron de andar en sus consejos. Dejaron de hacer su voluntad. Entonces, en nuestra vida puede pasar lo mismo. Vuelvo a repetir, hermanos. A veces la gente traduce el que nosotros nos congreguemos, el que nosotros alabemos a Dios, el que nosotros gritemos, el que nosotros oremos como lo hicimos en esta hora, como un fanatismo, una forma fanática, ¿verdad? Pero de alguna manera esa es la forma en que piensa la gente de afuera. Nosotros sabemos que es una manera de conectarnos con nuestro Creador. Es una manera de buscar a nuestro Dios. Cuando nosotros cantamos la alabanza, cuando nosotros levantamos nuestras manos, cuando nosotros oramos y clamamos a nuestro Dios, es una manera de conectarnos con nuestro Dios, con nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Y en cuanto más lo prefieras a Él, mejor. Mejor. Amén. Mejor. Seguimos y dice, verso 13, fíjense el suspiro de Dios. Si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel. Amén. En un momento, dice, en un momento yo habría derribado a sus enemigos. En un momento. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Es que en este tiempo, en este momento que Dios está hablando a través de este salmo, el pueblo de Israel había sido castigado por sus enemigos. Entonces Dios le está diciendo, ellos están siendo castigados por sus enemigos porque ellos dejaron de oír mi voz. Ellos quisieron andar en sus propios consejos, pensaron que estaban haciendo lo correcto, pero no lo estaban haciendo. Se dejaron llevar por sus propios consejos. Amén. Entonces, si ellos hubieran oído mi voz, si mi pueblo me hubiese escuchado, y si ellos hubieran andado en mi camino, en un momento, dice, yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Aleluya. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Y Dios lo puede hacer con nosotros? ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer con nosotros? Dice, si mi pueblo me escucha, si mi pueblo anda en mis caminos, no va a haber nadie que se le ponga enfrente. No va a haber nadie que prevalezca, no va a haber un enemigo que prevalezca contra ellos. En un momento sus enemigos retrocederían. En un momento sus enemigos volverían atrás. Verso 15, los que aborrecen al Señor se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Verso 16, si usted quiere recibir esta palabra, hoy abra su corazón. Dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Escuche esas palabras.
Una vez más, Dios vuelve a hablar de sustento. Comenzamos con esta frase: abre tu boca que yo la llenaré. ¿Sí o no? Abre tu boca que yo la llenaré. Y termina Dios diciendo: lo sustentaría Dios con lo mejor. Diga conmigo: con lo mejor. Escuche: con lo mejor del trigo. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Lo mejor del trigo. ¿Saben lo que eso significa? Abundancia, bendición, prosperidad, saciar nuestra hambre. Eso es lo que significa realmente. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña le saciaría. Amén. Esas son las promesas de Dios para nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, la reflexión está: cuanto más nosotros nos aferremos a Dios, cuanto más nosotros oigamos su voz, cuanto más nosotros abramos nuestra boca por esa hambre de Dios en nuestra vida, Dios va a estar ahí para nosotros. Él dice: Dios, yo lo sustentaré con lo mejor del trigo. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo sustentaré con lo mejor del trigo. Fíjense que Dios no se va a quedar con nada. Cuando nosotros le damos lo mejor de nosotros para Dios, Dios dice: yo también te voy a dar lo mejor para ti. Cuando Dios dice: cuando tú me das lo mejor, yo también voy a darte lo mejor. Cuando tú me das lo mejor de tu tiempo, cuando tú me das lo mejor de tus ofrendas, yo también te voy a dar lo mejor para ti. Amén. Ahí está la promesa de Dios. Ahí está lo que Dios quiere para nosotros. Y no es fanatismo. Amén. No es fanatismo. Tenemos de alguna manera nosotros que aferrarnos a las promesas de Dios en nosotros. Pero muchas veces esto es lo que nos cuesta trabajo. Y esto es lo que luchamos con nuestra mente nosotros. Amén. Con nuestros pensamientos o con nuestro autoconsejo, pensando que estamos haciendo lo mejor. Pensamos que hacemos lo mejor. Pero Dios dice: no, hermanos. Amén. Dios siempre fue exigente con su pueblo. Y de alguna manera ese mismo Dios es el Dios que nosotros servimos. Amén. Es el Dios que nosotros hemos aceptado. Es el Dios que nosotros hemos creído. Y ese Dios, aleluya, dice, ese Dios es lo que exige lo mejor de nosotros. Amén. Lo mejor de nosotros. Pero ese Dios también dice: yo voy a sustentarte. Yo voy a sustentarte con lo mejor que hay. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cuántas gracias, Señor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y una vez más, hermano, algo que quiero que lleves en tu corazón en esta noche. No cierres tus oídos. No cierres tus oídos. Amén. No cierres tus oídos. Y prefiere a Dios. Aunque te digan que eres fanático, no importa. Prefiérelo a Él en todo momento. Prefiérelo a Él siempre. Prefiérelo a Él. Y eso te va a ayudar. Y eso nos va a ayudar a tener hambre de Dios en nuestra vida. Abrir nuestra boca para ser bendecidos. Porque muchos cerramos nuestra boca. Y una vez más, lo que dije al principio, muchos de nosotros cerramos nuestra boca a la bendición, al sustento de Dios, con nuestra forma de pensar, con
nuestros hábitos, con nuestras costumbres. Cerramos nuestra boca a la bendición. Pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Imagínense a Dios diciendo lo mismo de nosotros. Mi pueblo no quiso oír mi voz. Mi pueblo no quiso, no me prefirió a mí. Amén. Entonces vamos a llevar eso en nuestro corazón. Abre tus oídos y prefiere a Dios antes que todo. Antes que todo, prefiere a Dios. Búscalo. Aunque te cueste trabajo venir, lucha. Lucha con tu mente. Lucha contra todo aquello que no te deje buscar de Dios. Lucha constantemente, porque de esa manera vas a lograr un hábito por estar en su presencia. De esa manera vas a lograr ese anhelo, esa hambre de Dios en tu vida. Y eso Dios lo va a voltear a ver. Eso Dios lo va a mirar, porque Él se va a agradar de todas tus ofrendas. Cuando tú traes tu alabanza al Señor, esa es tu ofrenda. Cuando traes tu adoración al Señor y cuando te postras y lo adoras, esa es tu ofrenda. Y Él va a mirar con agrados todas tus ofrendas. Y Dios va a voltear a mirarte. Y Dios va a voltear a verte. Y Dios va a derramar esa bendición sobre ti, sobre tu vida. Aleluya. Porque tú estás abriendo tu boca a la bendición de Dios. Porque tú tienes hambre de Dios más que cualquier otra cosa. Tenemos que trabajar en nuestra mente. Tenemos que trabajar en nuestro corazón. Que venir a la iglesia y que buscar al Señor no es una costumbre, no es una imposición, sino es un hambre de Dios. Es un deseo por estar en su presencia. Es un anhelo por estar en su presencia. Y hasta que no lleguemos a ese nivel espiritual, vamos a poder a comprender, vamos a poder entender y vamos a poder recibir las bendiciones de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, abramos nuestros oídos, busquemos y prefiramos a Dios en nuestra vida, que Él está deseoso en bendecirnos. Cierra tus ojos. Padre celestial, en esa noche, Señor, una vez más, Señor, oh bendito Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántas veces nuestros propios consejos, Señor, nos han alejado de tu presencia? Nuestros propios consejos, Señor, nos alejan. Padre, ¿cuántas veces nos alejamos nosotros mismos? Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque nuestros propios consejos nos benefician a nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos seguido nuestros propios consejos. Pero ayúdanos, enséñanos a abrir nuestros oídos para oír tu palabra, para escuchar tu palabra. Enséñanos a abrir nuestra mente, Señor. Enséñanos a abrir, Señor, nuestro corazón. Enséñanos a abrir nuestros ojos espirituales, Padre celestial. Aleluya. Oh bendito Dios y Padre eterno. Aleluya, Padre amado. Oh Señor. Oh Padre, quita todos esos malos hábitos de nosotros. Quita todos esos pensamientos de nosotros, Señor, que, oh Señor, nos estorban a que la bendición, Señor, descienda sobre nosotros.
Quita, Señor, quita de nosotros todo pensamiento. Quita de nosotros, Padre, todo aquello que estorba, Señor, que tu presencia, todo aquello, Señor, que estorba que tu palabra, todo aquello que no permite, Señor, Padre, que alcancemos esa bendición que tú quieres que alcancemos, Padre celestial. Oh, bendito Dios, Padre celestial, nosotros también somos tu pueblo. Nosotros, Señor, somos también, Señor, tu iglesia. Padre celestial, ten misericordia de nosotros, Padre, en esta noche. Ten misericordia de nuestra vida, Señor, y enséñanos, Padre, y ayúdanos a trabajar, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente cada día, Señor, Padre. Que nosotros, Señor, podamos someter todo pensamiento, todo cautivo, Señor, a tu voluntad. Sea cautivado, Señor, a tu voluntad. Que no caminemos bajo nuestros pensamientos, bajo nuestras reglas, sino que caminemos, Señor, bajo tu voluntad, bajo tus mandamientos, bajo tus ordenanzas, Padre mío. Oh, Padre celestial, cuántas veces, Señor, luchamos con nuestra mente, luchamos con nuestra carne, Señor, para buscarte. Luchamos, Señor, con nosotros mismos, Señor. Cuántas veces no deseamos, Señor, estar en tu presencia. Cuántas veces, Señor, no te hemos preferido. Oh, Padre celestial, cambia todo ese pensamiento de nosotros. Cambia todo eso, ese sentir de nosotros, Padre celestial. Transformalo, aleluya, en un hambre por tu presencia, hambre por estar en tu casa, hambre, Señor, por deleitarnos, Señor, en la hermosura de tu santidad. Hambre, Señor, que podamos abrir nuestra boca, Padre celestial, para recibir, Señor, esas bendiciones de lo alto, Padre celestial, y que nada estorbe, Señor, en medio de nosotros para recibir esas bendiciones en nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre amado, quita todos esos pensamientos, esos autoconsejos que nos hemos dado nosotros mismos, pensando que hacemos bien, pensando que es una manera de agradarte, pensando que es una manera de servirte. Quita, Señor, todos esos pensamientos, Padre celestial, y transfórmalos a tu voluntad. Transfórmalos, Señor, a tus propósitos en nuestra vida. Oh, sí, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Oh, Señor, y te pedimos, Padre, que tú guíes nuestro corazón, que tú guíes nuestra vida, aleluya, y que nos enseñes, Señor, amén, cada día a hacer tu voluntad. Gracias, amado Dios y Padre eterno. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor, sea para ti. Y Padre, y que esta palabra, Señor, que hemos compartido en esta hora, sea única y exclusivamente, Señor, para edificación de tu iglesia. Padre, no permitas que nada de esto lastime los corazones, sino todo lo contrario, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga valorar lo importante que es caminar bajo la lupa de tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, oh Dios y Padre eterno. Te bendecimos en esta noche y te alabamos y te damos gracias. Amén. Aleluya.